Señores y señores, buenas noches, bienvenidos al desarrollo de la presente clase. Un gusto tenerles en esta aula virtual, un gusto poderles saludar. Dice, buenas noches. Nuestra compañerita, bienvenida. Iniciamos el desarrollo de las actividades. Bienvenidos a todos. En pantalla ustedes observarán ya el documento en el cual se aloja la tarea respectiva en relación a esta semana y en relación a esta materia. Tenemos el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos con el nombre de la asignatura, Ciencias Naturales, de la unidad número 4, Historia de la vida de la Tierra y evolución de los seres vivos, con el tema número 3, la tectónica de placas, las rocas y su proceso de formación y la clasificación de rocas son los temas que nosotros vamos a ver en esta clase. Tienen ustedes aquí el tipo de tarea, tienen el objetivo de la tarea y las instrucciones para el desarrollo de la misma. Recuerden que esta tarea, el trabajo es individual, deben leer el compendio de unidad 4, tema 3. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. Lo que se encuentra remarcado de amarillo es lo que tienen que resolver. De hecho, es una tarea bastante pequeña lo que tienen para esta semana. Tienen apenas 2 puntos. La primera dice, investigue en qué consiste una columna estratificada y realice un ejemplo colocando cada uno de los estratos en las distintas eras. La siguiente dice, construya un mapa mental sobre la clasificación de las rocas. Es todo lo que tienen que hacer en relación al desarrollo de la tarea para la presente semana. Recuerden que deben entregar el trabajo de forma escrita, clara y ordenada todas las actividades que se les ha enviado. Utilicen combinaciones de colores, líneas, símbolos e imágenes para ilustrar el contenido. Antes del desarrollo de las actividades deben aplicar la rotulación de la hoja que les permita determinar o cumplir con toda la información pertinente en relación a esta materia y a sus datos personales. Recuerden que deben analizar, deben revisar las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 4, las tectónicas de placas, las rocas y su proceso de formación, la clasificación de las rocas correspondiente a la semana número 3 del 19 de diciembre del 2022. Permite entregas de esta tarea desde el 19 de diciembre, la fecha límite de entrega es el 31 de diciembre, la fecha de publicación de las calificaciones de esta tarea es el 5 de enero del 2023. Pueden subir las tareas una vez que hayan terminado, puede ser en formato PDF o en formato Word. Ya todo depende cómo ustedes se hayan familiarizado con las herramientas que tienen en su aula virtual en relación a las tareas que ustedes tienen que presentar periódicamente. La clase anterior habíamos visto ya, habíamos analizado un poco en relación, vamos a hacer un pequeño recuento, en relación al tema que nosotros habíamos visto la clase anterior, debido a que es prácticamente a partir de este proceso en que obviamente se desarrollan determinados estudios, determinadas técnicas en relación al análisis de las rocas, al análisis de cada una de las rocas. Habíamos puesto en primera instancia, habíamos analizado las pruebas de la evolución, habíamos visto en relación al registro fósil, habíamos visto de acuerdo a su hábitat y cambio en la evolución de acuerdo a otras especificaciones y especialmente a la anatomía comparada, habíamos visto en relación de las especies, habíamos visto cómo se han ido mutando, han ido cambiando, se han ido reestructurando para poderse adaptar a los diferentes medios de vida que ofrecía nuestro planeta. Habíamos analizado en qué consisten los órganos homólogos, los órganos análogos, cómo se los clasifica, cómo se los determina, cómo se les desarrolla determinada comparación para ver cuál es su función definitiva. También habíamos visto en qué consistían los órganos vestigiales en cuanto a las estructuras, las diferencias y similitudes entre una u otra especie. También habíamos analizado también lo que es la embriología comparada, donde iban analizando los embriones de acuerdo a su desarrollo, a fin de determinar la similitud y las diferencias en todo el proceso de evolución de cada uno de los embriones. Entonces ahí nosotros habíamos ido viendo, habíamos ido comparando todas estas actividades. También habíamos visto
en relación del análisis del ADN, que es prácticamente el componente en el cual se encuentra toda la información genética que posee la célula. Y en este gráfico nosotros habíamos podido determinar la estructura de análisis que tiene el ADN en cuanto a las mutaciones que comparten, cuando existen este tipo de mutaciones y cuando no. Ahí tienen ustedes un gráfico también en relación al tema que habíamos visto en la clase anterior. Y la biogeografía, que también fue un papel bastante esencial en el desarrollo de las especies. Eso quiere decir la distribución de cada una de las especies y las características de acuerdo a las regiones, de acuerdo a la geografía en las cuales se van distribuyendo. También habíamos visto la evolución humana, concomitante a toda la evolución de las especies. Habíamos visto la evolución humana, cómo se fueron dando en determinadas etapas, cuáles fueron sus avances en cuanto a diferentes espacios de tiempo, en los cuales el hombre fue desarrollando diferentes capacidades, fue desarrollando diferentes habilidades hasta convertirse en lo que actualmente es el hombre, el Homo sapiens o el hombre pensador. Esa es la especie la última que tenemos de todo el proceso de evolución que ha tenido. Recordemos que nosotros pertenecemos a las especies, especialmente de las características del Homo. De ahí tenemos las diferentes estructuras, tanto como el Australopithecus, la Phaeris, Homo habilis, Homo erectus, Homo antecesor y Homo neanderthalis. Esos son los antecesores más preponderantes que estuvieron en diferentes eras sobre la Tierra. Empezamos a partir de aquí lo que es el fechado radioactivo y especialmente al estudio de las rocas, al estudio de la estructura del suelo de nuestro planeta, cómo determinar, cómo analizar hace qué tiempo se formaron las rocas, qué clase de suelo, cómo está compuesto el suelo, cuáles son sus características, qué fenómenos, tanto naturales como artificiales, tuvieron efecto en cuanto a la transformación de los suelos. Entonces, a esos son los procesos mediante los cuales estudia el fechado radioactivo. Hemos ido analizando bastante cómo están caracterizadas, cómo están estructuradas cada una de estos niveles en cuanto al análisis mismo de toda la estructura de nuestro suelo que se encuentra en nuestro planeta. Ahora, en relación de lo que nos toca analizar, vamos a ver concomitante el tema que nosotros habíamos visto anteriormente, vamos a analizar y vamos a ver en qué consiste la tectónica de placas, en qué consiste la tectónica de placas, este fenómeno también bastante interesante en relación a la evolución mismo de todos los continentes, de las placas continentales, de las placas oceánicas. Vamos a ver cuáles son las diferencias, las similitudes entre una u otra placa. Vamos a ver cuáles son las características más preponderantes. En cuanto a la tectónica de placas, la litosfera terrestre es la capa externa de la Tierra formada por la corteza y la parte más exterior del manto, eso quiere decir donde nosotros nos encontramos. A causa del ascenso del calor desde zonas profundas, esta capa se encuentra fracturada en diversos fragmentos llamados placas litosféricas. Entonces ya sabemos que la litosfera está dividida por diferentes razones. Si nosotros podemos ver acá, en el gráfico que se encuentra en la parte derecha, ahí podemos ver las distribuciones de las placas litosféricas, cómo se encuentran fragmentadas, cómo se encuentran divididas. Prácticamente podríamos decir que se encuentran en un estado mixto, porque obviamente está la placa oceánica y también la placa continental, se encuentran dentro de estas divisiones que se han formado por diferentes fenómenos en nuestro planeta. En total existen 8 placas principales. Las demás son de menor tamaño, por lo que a menudo se las califica como subplacas. No tienen la importancia necesaria. Las 8 placas principales son la placa del Pacífico, la de Norteamérica, la de Sudamérica, la de Nazca, la de Eurasia, la de África, la Indo-Australia y la Antártica.
La mayoría de las placas contienen dos tipos de litósfera y que ya vamos a ver a continuación, como les había dicho. Entonces, pregunta de examen, ¿cuáles son las 8 placas principales dentro de la corteza terrestre? Y ya saben cuáles son. Son las del Pacífico, Norteamérica, Sudamérica, de Nazca, Euroasiática, África, Indo-Australiana y Antártica. Esas son las 8 placas que están conformadas. ¿Cómo se encuentran estructuradas? Contienen dos tipos de litósfera. Tienen la litosfera oceánica y la litosfera continental. Lo que les había dicho anteriormente, la placa continental y la placa oceánica. En relación a la litosfera oceánica, es más delgada y más densa. Sobre ella se instala el agua de los océanos. Sobre ella está el agua de los océanos. Dicho de otra manera, prácticamente es el piso oceánico, es el fondo del mar. En cuanto a las placas continentales o la litosfera continental, es más gruesa, más ligera y coincide con las zonas emergidas. Eso quiere decir las zonas que están fuera de la superficie del agua. Entonces son obviamente zonas totalmente emergidas. Donde nosotros nos encontramos actualmente, en lo que es Sudamérica, en lo que se encuentra el Ecuador continental, eso pertenece a la placa continental, especialmente a la placa continental de Sudamérica. El estudio de los diferentes tipos de relaciones entre las placas ha dado lugar a la teoría de las tectónicas de placas, que en el siglo XX explicó muchos fenómenos geológicos, como la formación de las cordilleras y los procesos que este proceso conllevan, como el vulcanismo y la sismicidad. Eso quiere decir, de acuerdo a esta estructura, obviamente, de acuerdo a estos estudios que se van desarrollando, van encontrando similitudes, van encontrando relaciones directas en relación al vulcanismo. Eso quiere decir a la formación de los volcanes, de las actividades volcánicas y obviamente todo esto concomitante también a la sismicidad. Eso quiere decir a los diferentes movimientos telúricos que se dan sobre las placas. Alfred Wagner en el año 1912 dio un primer paso hacia la teoría de las tectónicas de placas al enunciar su teoría de la derivada o de la deriva continental. En ella exponía que los continentes, lejos de confrontarse en una situación estática, se desplazan lentamente. Eso quiere decir que no se encuentran estáticos. Nosotros en este mismo instante, nuestra placa continental y las placas continentales de nuestra Tierra se encuentran en movimiento. Nosotros no lo sentimos porque son sobre milésimas nada más, pero se encuentran en movimiento. De este modo, Wagner explica que hace 300 millones de años la Tierra emergida se encontraba en forma de un solo continente llamado Pangea, rodeado de un único océano llamado Pantalasa. Eso es los nombres que se les ha otorgado tanto al primer continente, a la única formación que hubo en primera instancia en la Tierra, que se llamó Pangea. Igual, obviamente, si había una sola masa de tierra, también estaba el océano en una sola división, en un solo conjunto, al cual se denominó o se lo llamó Pantalasa. Si nosotros vemos, regresamos a esta infografía, por ejemplo, aquí, de las pruebas de la deriva tectónica de placas, las pruebas geográficas en un inicio, de acuerdo a los movimientos, al estudio que ha desarrollado Wagner, determinó que obviamente existe una similitud en cuanto al perfil tanto del continente sudamericano con el continente africano. Eso quiere decir que en algún momento estos dos estuvieron estrechamente ligados, o sea, quiere decir que estaban unidos y que por todos estos movimientos que se han dado, por todos estos desplazamientos que se vienen dando, periódicamente obviamente se separaron y formaron, prácticamente se independizó y se formó el continente sudamericano, se separó de África. Entonces, esa es una de las teorías en cuanto a las que propuso Wagner en cuanto al movimiento que se dan en relación a las placas. En cuanto a las evidencias de la tectónica de placas, con posterioridad a los estudios de Wagner, los avances científicos proporcionaron nuevas certezas decisivas para la teoría de la tectónica de placas, como son las siguientes. En primera instancia, el paleomagnetismo de las rocas del fondo oceánico.
¿Qué significa esto? Durante su formación, algunos de sus minerales adquieren y fijan la polaridad del campo magnético de la Tierra. A lo largo de la historia de nuestro planeta, la polaridad entre norte y sur se ha invertido varias veces. Esta alternancia se manifiesta en las rocas del fondo del océano. Esa es una de las principales evidencias en cuanto a la formación de este proceso. La edad de las rocas del fondo oceánico es otra de las características. Se trata de rocas de edades muy recientes y de edades mucho más antiguas, hace 200 millones de años, muchas de ellas. Eso se interpreta como una prueba de expansión de los fondos de los océanos a partir de un eje central, a partir del eje de la Tierra. Y por último tenemos la distribución de volcanes y terremotos. Se disponen alineados y se concentran en determinadas zonas que coinciden con los límites propuestos para las placas tectónicas. Prácticamente no están, dicho de otra manera, los volcanes no están ubicados desperdigadamente, sino se encuentran estratégicamente ubicados de forma natural, se han ido formando, se han ido estructurando justamente en todos estos procesos. Entonces aquí tenemos las diferentes teorías, las diferentes evidencias en cuanto a la teoría sobre la tectónica de placas, las cuales determinan cómo se fueron dando los diferentes cambios de los movimientos que se vinieron proporcionando en las placas, tanto oceánicas como continentales, hasta formar y ubicarles a los continentes como los conocemos en la actualidad. Otra de las características tenemos el análisis de la paleoclimatología. Esos estudios han determinado que en todos los continentes del sur, África, Sudamérica y Australia, y en la India, aconteció un clima glacial. Eso significa que existió un único continente situado cerca del Polo Sur, que se fracturó y dio lugar a otros continentes que se desplazaron hacia su ubicación actual, hacia la ubicación que le conocemos en la actualidad. El estudio de las estructuras submarinas también es otra de las características más preponderantes en cuanto al desarrollo de la tectónica de placas, gracias a la exploración de los océanos mediante submarinos que pueden soportar las presiones que existen a profundidades de 2 y 3 kilómetros, se han podido cartografiar las dorsales oceánicas. ¿Qué son las dorsales oceánicas? Estos son largas cordilleras submarinas que recorren los principales océanos. Y eso quiere decir que en el fondo de los océanos también se encuentran determinadas cordilleras de formaciones montañosas que se encuentran en el fondo del océano. Ahí están formando los riscos submarinos, están formando los diferentes fiordos, diferentes estructuras oceánicas, obviamente donde se marca o se encubre una gran cantidad de biodiversidad en cuanto a microorganismos que pueden vivir dentro de los océanos. En relación a las rocas y su proceso de formación, también vamos a ver cuáles son las características más preponderantes, más relevantes en este tema. No obstante, no se observan rocas tan antiguas en la superficie terrestre. Procesos geológicos como la meteorolización, la fusión y la metamorfosis deben haberlas destruido o transformado. Por fortuna, algunas rocas contienen un mineral llamado zircón, que consisten, que obviamente o que resisten esas transformaciones sin alterarlas de ningún motivo. Midiendo la edad de los cristales de zircón, pueden conocerse cuándo se formaron las rocas. Los zircones más antiguos datan de unos 4.400 millones de años de edad. Se han hallado en Australia, aunque no se encuentran en su roca original. La roca más antigua que se conoce son los gens de Acasta en Canadá, que datan de unos 4.000 millones de años atrás. Aquí nosotros tenemos pequeñas imágenes en cuanto al zircón, cómo se le observa. Prácticamente este es un tipo diamante, es un cristal muy valioso, obviamente por su antigüedad, por sus características y por su escasa presencia sobre la Tierra. El zircón obviamente tenemos a la izquierda y el Gaines de Atasca tenemos a la derecha. ¿Cuáles son? Prácticamente la presencia de estos minerales, la presencia de estas rocas determina la antigüedad de cada uno de ellos y también a través de esto
se puede formar un eje fundamental, una base fundamental para determinar la edad del resto de rocas que se encuentren adyacentes a estos minerales. Los principales procesos de formación de rocas han sido, en primera instancia, la actividad volcánica. La actividad volcánica, obviamente ustedes verán cuando se dan las erupciones volcánicas, y las erupciones volcánicas son de gran intensidad, obviamente incluso en la ceniza volcánica se encuentran diversos minerales que por lo general a veces son nocivos tanto para los animales como para el hombre, pero también son bastante beneficiosos para el suelo, pues a través de ellos enriquecen toda la estructura de la tierra, lo que posteriormente se convertirá en terrenos 100% fértiles y productivos. Obviamente las explosiones volcánicas han sido las responsables de la transformación de la capa del suelo, de la capa terrestre. Todas estas características han ido determinándose, han ido desarrollando determinadas actividades, obviamente que han ido modificando la estructura de nuestro suelo. Y obviamente también han ido determinando, han ido transformando también una serie de estructuras geológicas. En este sentido, la actividad volcánica debió ser muy intensa en los primeros tiempos, ya que la mayor parte de las rocas más antiguas son de origen volcánico. A medida que la Tierra se ha ido enfriando, esta actividad fue disminuyendo, pero aún así se han dado numerosos episodios de gran actividad, como los que forman extensas coladas de lava, que al enfriarse originaron unas grandes mesetas llamadas los grabs. Los grabs son el resultado del enfriamiento de la lava, de la colada volcánica, de esa lava hirviendo, que está a miles de grados centígrados, obviamente que se va depositando sobre la capa de la Tierra y que periódicamente se va enfriando. Los más conocidos traps del Deccan en la India se originaron hace 60 y 65 millones de años atrás. Son las muestras geológicas más antiguas y más determinantes, más influyentes en el estudio del comportamiento y transformación del suelo. Los procesos de erosión, transporte y sedimentación también son otros procesos que van descubriendo, así como van dañando, también van erosionando, van destruyendo los terrenos, los suelos, también van aportando a la investigación del descubrimiento de la edad de formación de cada uno de los suelos, van aportando importantes datos en relación a este proceso de transformación. Entonces, algunas de las rocas más antiguas son de origen sedimentario, como las formaciones de hierro bandeado, unas rocas constituidas por capas de mineral de hierro acumuladas sucesivamente, capa tras capa. Las más primitivas se hallan en Groenlandia y tienen una antigüedad de 3.850 millones de años. La formación de rocas sedimentarias ha sido desde entonces un proceso habitual. Algunos son características de determinadas épocas, como la hulla y la antracita, que en la actualidad es muy utilizado en la formación o en la elaboración de azulejos, en la elaboración de baldosas y de diferentes utensilios, obviamente, que son de origen de formación de arcilla. Estas se formaron durante la época del Carbonífero. Especialmente la hulla y la antracita son dos minerales bastante necesarios en cuanto a la formación de todo lo que tenga que ver en la formación de azulejos y todas las estructuras. Las rocas son las pruebas de la historia geológica de la Tierra. Para averiguar cuándo se formaron, se utilizan los métodos de datación, que pueden ser de dos tipos. Para analizar, entonces, pregunta de examen, para analizar en qué tiempo se formaron las rocas o la historia geológica de la Tierra, se aplica o se utiliza el método de la datación, que puede ser de dos tipos, y vamos a ver cuáles son. Es la datación relativa y la datación absoluta. Esas son las dos características fundamentales en relación a a estos elementos que nosotros estamos revisando periódicamente en esta clase. Vamos a ver la primera, la datación relativa. ¿En qué consiste? Consiste en deducir la edad de un material al comparar su composición con la de otros materiales.
Puesto que las rocas que se forman en la superficie terrestre se acumulan o acumulan enzimas de las que existen previamente, se deduce que las rocas son más antiguas cuando mayor es la profundidad a las que se hallan. Por otro lado, si una roca se encuentra entre dos capas de edad desconocidas, la edad de roca puede situarse en un intervalo comprendido entre la edad de esas capas. En cuanto a la datación absoluta, por el contrario, radica en determinar la edad del material analizado, los elementos que lo conforman, analizando todo el material estructural que conforman la estructura de las rocas. El método más preciso es la datación por isótopos radioactivos o radioisótopos. Ese es el procedimiento mediante el cual es el más asertivo en relación a la determinación o del análisis de las rocas por datación absoluta. De este proceso se ha determinado, el hombre ha podido estructurar una clasificación en relación a las rocas. En cuanto a la clasificación de las rocas, la geósfera está constituido por minerales que se agrupan formando rocas. Podemos clasificarlas a las rocas según su origen. Y dentro de ellas tenemos la primera, que es la magnética o ígneas. Es la primera clasificación en relación a las rocas. Se originan por el enfriamiento y solidificación del magma y existente en dos, y obviamente están o se caracterizan en dos tipos. Tenemos la plutónica, se forma por la solidificación lenta del magma en el interior de la Tierra. Dentro de ellos tenemos el ejemplo del granito, tenemos la sienita y tenemos el gravo. Especialmente el granito, en la actualidad estamos utilizando mucho en estructuras decorativas de las casas, especialmente en la construcción, se utiliza mucho el granito. Obviamente ya saben que eso es el producto del enfriamiento, la solidificación lenta del magma en el interior de la Tierra. Es un mineral bastante preponderante en la actualidad. Las volcánicas se originan por la solidificación del magma cuando se expulsa a la superficie de la Tierra en las erupciones volcánicas o al fondo de los océanos en las dorsas oceánicas. Por ejemplo, tenemos el basalto, tenemos la andesita y tenemos la riolita. Prácticamente todos estos minerales están presentes en los procesos de construcción en las diferentes etapas de la parte ornamental de las diferentes casas, edificios, de todas las construcciones que ha creado el hombre. Tenemos las sedimentarias, surgen en superficies terrestres como consecuencia de los procesos de erosión, transporte y sedimentación. Pertenecen a esta clase las detríticas. ¿Qué son las detríticas? Proceden de la erosión de las rocas, cuyas partículas son transportadas en suspensión por el agua o el viento. Dentro de ellos tenemos la arcilla y tenemos la arenisca, especialmente la arcilla es el material fundamental. Obviamente regresamos a la construcción de azulejos, a la construcción de vajillas, a la construcción de todo lo que tenga que ver con este tipo de materiales. Tenemos la siguiente, que es las químicas. Se producen por la precipitación química de las partículas que se encuentran disueltas en el agua del mar o de los lagos. Por ejemplo, tenemos la caliza como uno de los eventos más preponderantes. Y tenemos la siguiente, que tenemos la organógena, proceden de restos de seres vivos que experimentan un proceso de descomposición y transformación. Dentro de ellos tenemos el carbón. El carbón obviamente es de origen biológico, es de origen de seres biológicos, lo cual obviamente es la transformación de toda la estructura de otro ser vivo que da origen a este material, a este mineral como es el carbón. Aquí tenemos en esta gráfica, podemos ver en primera instancia, podemos ver el granito, en segunda instancia podemos ver la sienita, en tercera instancia podemos ver la andesita y por último podemos observar el basalto. Aquí tenemos imágenes en cuanto a la clasificación de las rocas que ha tenido el hombre o que ha desarrollado el hombre hasta la actualidad. La siguiente característica también son las metamórficas. Se forman a partir de las rocas magmáticas, sedimentarias y otras rocas metamórficas. Eso quiere decir que se transforman, que cambian. Se originan en el interior de la corteza terrestre, donde son sometidas a elevadas presiones de temperatura. Dentro de ellas tenemos, por ejemplo, uno de igual, dentro de los materiales más preponderantes y caros, escasos en la actualidad, tenemos el mármol,
tenemos la cuarcita, tenemos la fibolita, entre otras características. Aquí igual nosotros podemos ver en esta gráfica, podemos observar cada una de ellas. En primera instancia, nosotros en la parte superior tenemos el mármol, utilizado en la construcción, en la ornamentación, la cuarcita y la anfibolita, igual son los dos minerales que están a continuación y obviamente que forman parte de la construcción o la composición, por ejemplo, en cuanto a la anfibolita, esta se encuentra presente en la transformación o en la elaboración del cemento para la construcción. La mayoría de estas rocas, la mayoría de estos sedimentos, la mayoría de estas estructuras, obviamente en la actualidad han servido de mayor precedencia en procesos de construcción, en procesos que el hombre, obviamente para la construcción de diferentes edificaciones. Esos son los procesos más preponderantes que el hombre ha buscado la utilidad, aparte de determinar la edad, la composición del suelo y todos los cambios que se vienen dando a partir de todos los procesos de evolución, de transformación de todos estos minerales. Entonces son los temas que nosotros hemos visto, los temas que hemos analizado en la clase de hoy en relación a ciencias naturales. Es un tema bastante importante en primera instancia a la formación de la tectónica de placas. Nosotros podemos ver, podemos analizar por qué se dan los terremotos, por qué se dan los movimientos telúricos, por qué se dan las erupciones volcánicas. No suceden, no son fenómenos, muchos de nosotros, desde la antigüedad el hombre ha buscado una respuesta mitológica, una respuesta basada en creencias, pero no, a través del método científico ha buscado determinar el origen mismo, a través de los diferentes análisis, a través de las diferentes comparaciones, han ido comprobando el por qué se originan todo este tipo de fenómenos en nuestra capa terrestre. Si nosotros podemos ver en esta gráfica que está a nuestro costado, prácticamente aquí nosotros vemos los continentes tal como los conocemos en un mapamundi en la actualidad. Pero esta ubicación no siempre fue así, sino en un determinado momento, de acuerdo a los análisis de diferentes geólogos, de diferentes científicos, determinaron que esta ubicación sucedió o se dio y por los diferentes procesos de movimiento que poseen cada una de las capas de la corteza terrestre, de las placas, tanto de las placas oceánicas como de las placas continentales. Obviamente en alguna etapa de la vida de nuestro planeta, cuando recién se fue formando, todas ellas formaban un solo continente, que es el continente Pangea, estaban unidos en una sola, y que posteriormente por diferentes fenómenos naturales, por diferentes procesos de sismos, de movimientos telúricos, se fueron fraccionando, se rompieron y se movieron hasta ubicarse en la posición que los conocemos actualmente. Es bastante interesante saber que no siempre los continentes estuvieron ubicados tal y como nosotros lo conocemos, tal como lo hemos visto, como han fotografiado los satélites desde fuera hacia nuestra Tierra y todas las características más preponderantes. También otro de los temas de bastante interés es saber cómo se determina la edad de las rocas, cómo se van dando los diferentes procesos en relación a todas estas características bastante preponderantes, no solamente para determinar la edad de las rocas, sino también para determinar el uso que se le puede dar al hombre en determinadas etapas, especialmente en la construcción y en la elaboración de diferentes utensilios que nosotros tenemos en casa. Nuestras casas igual están construidas en base a todos estos minerales. Esos son los temas que nosotros hemos visto en el desarrollo de esta clase. De esta manera llegamos ya a la parte final en relación a la clase de ciencias naturales. Un gusto haber compartido con ustedes. No me despido todavía porque tenemos una clase al final. Nos vemos en la siguiente clase, señoras y señores.